En las profundidades más remotas y desoladas de las montañas escandinavas, habitaban seres de una belleza extraordinaria, pero también profundamente inquietantes. Las ultras eran mujeres que poseían una hermosura sin igual, consideradas las más bellas que jamás hayan existido en la tierra. Vivían en los fríos bosques, cerca de oscuras cuevas desde donde vigilaban a los incautos que se adentraban en los sombríos y desconocidos bosques escandinavos. Sin embargo, se decía que también podían llevar vidas aparentemente normales, caminando por los pueblos y ciudades, vestidas con elegantes vestidos largos que cubrían sus esbeltas figuras, mezclándose con la gente como si fueran mujeres comunes. Estas mujeres seducían a los hombres para saciar su insaciable lujuria, castigando o recompensando a sus víctimas según su antojo. Se cuenta que las ultras solían caminar por los bosques en busca de alguna víctima inocente para satisfacer sus deseos, pues, además de ser extremadamente hermosas, eran criaturas seductoras y llenas de una lujuria insaciable. Constantemente, buscaban hombres que demostraran sus habilidades para dejarlas satisfechas. Caminaban de un lado a otro, esperando que un caballero cayera en sus redes sin sospecharlo, ya que las ultras se mantenían en constante vigilia. Se dice que cuando encontraban a un hombre, sus deseos despertaban poderes sobrenaturales que hacían que sus víctimas se adentraran tanto en el bosque que terminaban completamente desorientados y perdidos sin darse cuenta. La historia cuenta que hace muchos años, un hombre decidió emprender un viaje hacia otra ciudad desde el pequeño pueblo en el que había vivido toda su vida, sin haber salido nunca antes de allí. Sin embargo, esta vez estaba decidido a buscar una nueva vida, despidiéndose de su familia y amigos, y comenzó su largo viaje. Su deseo era viajar solo, por lo que pasó días y días caminando por senderos poco transitados, conociendo y visitando pueblos muy similares al suyo, pero completamente desconocidos. El hombre estaba entusiasmado, pues estaba muy cerca de su destino. Esa noche, decidió visitar una cantina en el pueblo en el que se encontraba, y permaneció varias horas sentado, observando a todos los que estaban a su alrededor, reflexionando sobre su vida, hasta que escuchó algo que lo inquietó profundamente. Un grupo de campesinos en una mesa detrás de él intentaba calmar a un hombre que gritaba y lloriqueaba desesperado. Asustado, se volteó para ver qué sucedía, pero muchos de ellos lo miraron con desagrado, por lo que decidió limitarse a escuchar. Al cabo de unos minutos, el hombre se calmó, y sus amigos le preguntaron por qué estaba tan alterado. Con lágrimas en los ojos, comenzó a contar el terrible suceso que había vivido en el oscuro bosque, no muy lejos de allí. Relató cómo un ruido proveniente del bosque llamó su atención mientras caminaba, por lo que decidió investigar. En cuanto se acercó al borde del camino, vio a alguien observándolo desde el bosque, no muy lejos. Le preguntó si necesitaba algo, pero no obtuvo respuesta, por lo que decidió seguir su camino. El hombre continuó contando su historia, diciendo que algo en esa presencia lo atraía sin palabras, sintiendo que debía entrar en el bosque y caminar sin rumbo. Aunque la razón lo contuvo por unos minutos, finalmente no pudo resistir y se adentró en el bosque. Caminó tanto que perdió de vista el camino, pero no le importó. Continuó siguiendo esa atracción hasta que vio de nuevo a la persona que lo observaba. A la luz de la luna, vio claramente a una mujer de rostro angelical y belleza deslumbrante, con una cabellera larga que casi llegaba hasta sus talones. Era demasiado hermosa, y de inmediato se acercó para saludarla y ver si todo estaba bien. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más atraído se sentía por su belleza. La hermosa doncella lo miró sonriente y le dijo que la acompañara, soltando una risa pícara que le provocó un escalofrío. Lejos de estar asustado, en ese momento estaba encantado, y decidió seguirla. El hombre en la cantina, desconcertado al escuchar la historia, no entendía por qué el campesino estaba tan asustado si había estado encantado con la joven. Miró de reojo a los demás que escuchaban la historia,
todos con la misma expresión de confusión. El infortunado hombre del bosque continuó su relato, contando cómo la mujer lo llevó hasta una cueva y lo invitó a entrar de manera seductora. Sin embargo, él no se atrevió y se quedó esperando afuera bajo la luz de la luna. Después de unos minutos, la joven salió de la cueva, pero para sorpresa del hombre, estaba completamente desnuda, con su larga cabellera ondeando al viento, ocultando apenas algunas partes de su cuerpo. La mujer lo observaba con una mirada llena de deseo, provocando que el hombre perdiera completamente la noción de sí mismo, olvidando su vida entera, su pasado e incluso su propio nombre. La mujer, ansiosa por ser poseída, recorrió con sus manos cada parte del cuerpo del hombre, tarareando una dulce melodía mientras lo seducía para que la siguiera hasta la cueva. El hombre, aunque encantado, todavía tenía algo de razón y decidió esperar para ver qué sucedía a la luz de la luna. Pero la mujer, desesperada y deseosa, no aguantó más y comenzó a seducirlo con mayor fervor. Se acercó más al hombre y, estando cuerpo a cuerpo, le susurró al oído que la hiciera suya y la llenara de placer, pues no podía contener su lujuria. Totalmente embelesado, el hombre accedió a cumplir los deseos de la hermosa mujer que lo seducía con su atractivo. Poco a poco, ambos consumaron su deseo bajo la brillante luz de la luna que iluminaba la fría noche. Aún hambrienta de placer, la mujer del bosque le pidió al hombre que se quedara con ella toda la noche. El encantado aceptó, tan fascinado con sus encantos que no podía alejarse de ella. Sin embargo, ya más tranquilo, el hombre comenzó a tocar cada parte del cuerpo de la joven y se dio cuenta de algo extraño. No solo era su cabellera la que sobrepasaba su cadera, sino que había algo más. Perplejo, se levantó para ver de qué se trataba, y finalmente descubrió que la mujer, mientras dormía, tenía una larga cola, muy similar a la de un zorro. El hombre quedó asombrado y paralizado al ver a detalle a la hermosa mujer con la que había estado. Comenzó a retirar el cabello de su espalda para observar más de cerca, y poco a poco, la hermosa espalda de la joven se fue despejando de su brillante cabellera hasta que quedó completamente expuesta. En ese momento, un grito aterrador dejó sin aliento al hombre cuando vio que la bella joven tenía en medio de la espalda un hueco putrefacto, similar a un tronco hueco. Al ver esto, el hombre salió corriendo despavorido, buscando desesperadamente el camino de regreso, gritando por ayuda hasta que finalmente logró ver una pequeña luz a lo lejos. Lleno de miedo, decidió seguirla hasta que encontró el camino de regreso al pueblo. Era una ultra, mujeres de belleza extraordinaria que vivían en el bosque. Quizás tenía algo bueno para él, pero su espantosa espalda lo llenó de terror, dijo el hombre, concluyendo su historia. El hombre que había escuchado el relato, desconcertado y lleno de miedo, pensó que tal vez estaba alucinando por la cantidad de cerveza que había consumido, por lo que decidió retirarse a descansar. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para continuar su viaje, escuchó a varias personas murmurar que el hombre asustado que había visto la noche anterior había regresado al bosque en busca de la hermosa dama que había encontrado, pues sentía una necesidad irresistible de volver a verla. La curiosidad llevó al joven a quedarse en el pueblo un día más para ver qué sucedía, además de que tenía miedo de que le ocurriera lo mismo en el camino. Pasaron un par de días y el hombre no regresó al pueblo, por lo que varios campesinos, junto con su familia, decidieron salir a buscarlo en el bosque. Todos sabían quiénes eran las ultras y lo peligrosas que podían ser si no se les trataba con respeto, pues se decía que si una ultra se sentía halagada o satisfecha, podía premiar y aconsejar a sus víctimas para otorgarles riquezas y bendiciones. Pero por el contrario, si eran tratadas de mala manera y se sentían fastidiadas, podían convertirse en seres horribles y despiadados, capaces de inducir a los hombres a morir de forma dolorosa y terrible. Durante el día, el joven decidió unirse a la expedición para buscar al campesino perdido.
Pasaron horas sumergidos en el espeso bosque hasta que finalmente alguien gritó que lo habían encontrado. Todos corrieron para ver qué había sucedido, pero era demasiado tarde. Aquel hombre ya había muerto. Se decía que había muerto por agotamiento, pues después del primer encuentro con la mujer, había quedado tan encantado que deseaba estar siempre junto a la Ultra, consumido por su lujuria hasta la muerte. El joven quedó anonadado por lo que había presenciado y decidió regresar al pueblo. Se dirigió a comprar sal y hierro, siguiendo los consejos que le habían dado para protegerse de las ultras. Con esos objetos en su poder, continuó su viaje, evitando detenerse y sin saludar a nadie en el camino, especialmente a las bellas damas que se encontraba en su trayecto. Mientras avanzaba, su mente no podía dejar de recordar las advertencias sobre las ultras y lo que había visto en el bosque. Sabía que tenía que mantenerse alerta, pues cualquier encuentro inesperado podría ser su perdición. Finalmente, el joven decidió que la mejor manera de protegerse era mantenerse siempre en movimiento, sin detenerse demasiado tiempo en ningún lugar y evitando los bosques en lo posible. Aunque su viaje continuó, la historia del campesino y su trágico destino quedó grabada en su memoria, recordándole siempre que en aquellos parajes solitarios y misteriosos, la belleza podía ser tan peligrosa como la oscuridad misma. Así, con una mezcla de temor y determinación, el joven prosiguió su camino, sabiendo que su destino aún estaba lejos, pero con la esperanza de llegar a salvo. Sin embargo, una parte de él siempre se preguntaría qué habría ocurrido si no hubiera escuchado aquella aterradora historia en la cantina, o si alguna vez al caer la noche, las ultras volverían a cruzarse en su camino, tentándolo con su seductora y mortal belleza.